¡Recoja sus cosas! ¡Usted no sabe absolutamente nada! Al contrario, don Aurelio. Yo sé exactamente quién lo hizo. Nadie en ese patio de tierra apisonada imaginó que la mujer arrodillada junto al tractor, con las manos hundidas hasta el codo en el motor y la cara salpicada de aceite negro, era la persona que estaba a punto de salvar la hacienda El Ceibo de una ruina planeada con frialdad y precisión durante más de 2 años. Todos la miraban, algunos con lástima, otros con una sonrisa que no necesitaba palabras para decir lo que pensaban. Y don Aurelio Fuentes, plantado a 3 metros de distancia, con sus botas de cuero recién lustradas y los pulgares metidos en el cinturón, la miraba con ese gesto particular que tienen los hombres que han pasado la vida sin que nadie les diga que están equivocados. «Ya bastó», dijo con una voz que no pedía permiso. «3 semanas lleva usted aquí y tenemos un tractor más muerto que cuando llegó». Ella no levantó la vista. Siguió trabajando. Sus dedos se movían con una precisión que, si alguien hubiera prestado atención de verdad, hubiera resultado extraña para alguien que supuestamente no sabía lo que hacía. ¿Me está escuchando o se le trabaron también los oídos? Hubo risas, no muchas. 3 o 4 personas que miraban desde el borde del taller, apoyadas en la pared de lámina oxidada. Rodrigo Salcedo, el administrador de la hacienda, estaba entre ellos. Él no reía, solo observaba con los brazos cruzados y una expresión que era casi imposible de leer. Rosa Méndez se limpió las manos en un trapo que ya no podía ponerse más negro, se incorporó despacio y miró a don Aurelio sin parpadear. «El tractor no está más muerto, don Aurelio», dijo con una calma que sonó casi irritante. «Está exactamente igual que ayer, y ayer estaba exactamente igual que hace un mes, antes de que yo llegara». El silencio que siguió duró apenas 2 segundos, pero fue el tipo de silencio que todo el mundo recuerda. «Recoja sus cosas», dijo don Aurelio. «Le pago la semana y se va». Ella asintió una sola vez, y en ese momento tenía algo entre los dedos, una pieza pequeña, metálica, que nadie más había visto. La guardó en el bolsillo del overol con un movimiento tan natural que pasó completamente desapercibido. Pero eso no era lo más sorprendente. Lo más sorprendente era que Rosa Méndez estaba sonriendo. Todo había comenzado 3 semanas antes, un martes de madrugada, cuando el autobús de línea la dejó en la carretera de terracería que llevaba hasta el pueblo de San Isidro Potrero. Era el tipo de lugar donde las calles no tienen nombre porque todos se conocen y saben dónde queda cada cosa. El tipo de lugar donde una mujer sola cargando una caja de herramientas a las 5:30 de la mañana levantaba miradas pero no preguntas. El cabello negro recogido con una liga de goma. Las manos que ya no se le suavizaban del todo aunque pasara una semana sin trabajar porque los 12 años anteriores habían dejado su marca en cada articulación. Había nacido en ese pueblo, aunque se había ido a los 18 para estudiar en la capital, y llevaba casi 4 meses volviendo a él de la misma manera en que se vuelve a un lugar después de una pérdida, sin saber bien si es para quedarse o para encontrar algo que permita finalmente irse. Su padre, Guadalupe Méndez, había sido el mecánico de la hacienda El Ceibo durante 23 años. 23 años, arreglando los mismos tractores que ahora nadie podía arreglar. Había muerto hacía 6 meses, en un accidente que el parte policial describió como caída accidental en el taller durante la noche. Nadie lo cuestionó. Era un hombre mayor. Trabajaba solo a veces. Estas cosas pasan. Pero Rosa había encontrado algo en la caja de cartón con sus pertenencias que la hacienda le había enviado a su apartamento en la ciudad, donde ella seguía viviendo cuando ocurrió todo. Entre una libreta de tornillos, una fotografía vieja y un rosario, había un cuaderno de tapas negras lleno de la letra apretada y técnica de su padre. No era un diario, era un registro, fechas, síntomas, mediciones, observaciones. La letra de un hombre que había pasado la vida entera diagnosticando máquinas y que había encontrado algo que no encajaba, algo que no era desgaste normal, algo que alguien estaba haciendo deliberadamente a los motores de los tractores. La última anotación estaba fechada 4 días antes de su muerte. No es falla mecánica. Alguien está metiendo algo en el fluido hidráulico. No sé quién. Voy a sacar una muestra mañana. Mañana nunca llegó para Guadalupe Méndez. Rosa había pasado 3 meses leyendo ese cuaderno y analizando cada anotación con la formación que su padre nunca supo que había completado, porque ella nunca encontró el momento de decírselo, un título en ingeniería agroindustrial con especialización en maquinaria pesada, seguido de 10 años. Trabajando como asesora técnica en una empresa distribuidora de equipos agrícolas para exportación. Lo había guardado para contárselo en persona. Nunca hubo persona, solo la caja de cartón.
Cuando llegó a la hacienda y pidió hablar con el encargado de contrataciones, dijo que sabía de mecánica y que quería trabajo. No dijo nada más. El encargado la miró de arriba abajo con la misma expresión que usaría para mirar un repuesto que no reconoce, y le dijo que hablara con el administrador. Rodrigo Salcedo la recibió en su oficina, que era un cuarto con una mesa grande y mapas de cultivo clavados en la pared. Era un hombre de unos 40 y tantos años, delgado, con el pelo muy corto y los ojos de quien está siempre calculando algo. Le preguntó sus antecedentes. Ella dijo que había trabajado en talleres en la ciudad. Él le preguntó si tenía certificaciones. Ella dijo que sí, sin especificar cuáles. Él la contrató con el salario más bajo que se podía ofrecer sin que fuera una humillación legal y le dijo que empezara al día siguiente. Rosa llegó al amanecer. El taller estaba a un costado del patio principal. Un galpón de concreto con 4 tractores adentro y uno afuera, que era el que llevaba más tiempo sin funcionar. Había 2 mecánicos ya trabajando, Hilario, un hombre de 50 años con la barriga de quien lleva décadas ganándosela bien, y Pascual, un muchacho de 25 que parecía saber lo suficiente para no hacer preguntas tontas. Ambos la miraron cuando entró. Hilario siguió lo que estaba haciendo. Pascual dijo buenos días. El ambiente en ese taller en esas primeras horas fue exactamente el tipo de ambiente que Rosa había aprendido a manejar desde los 18 años. El de un lugar donde ella era visible como presencia incómoda antes de ser visible como persona. Pero eso no era lo más sorprendente. Lo más sorprendente era que Rosa no había venido a que la aceptaran. Había venido a encontrar algo. Durante la primera semana, Rosa observó más de lo que tocó. Esta es una técnica que los buenos mecánicos conocen y los mediocres desprecian antes de poner las manos, poner los ojos. Caminar alrededor de la máquina, escuchar cómo suena en marcha, oler el aceite, mirar el color del humo si es que hay. La mayoría de la gente ve un motor y quiere abrirlo. Rosa veía un motor y primero le preguntaba qué estaba pasando adentro. Lo que encontró en esa primera semana le confirmó lo que había sospechado desde que leyó el cuaderno de su padre. Los tractores no estaban fallando por desgaste. El desgaste tiene una lógica, una progresión, un patrón que cualquier mecánico con experiencia puede identificar. Ciertos componentes se gastan primero, luego otros, en un orden que tiene que ver con el uso y las condiciones de trabajo. Lo que veía en esos tractores era otra cosa. Era un deterioro que avanzaba de manera simultánea en sistemas que no deberían deteriorarse al mismo tiempo, como si algo en el fluido hidráulico estuviera actuando como un ácido de acción lenta, corroendo los sellos y las juntas desde adentro sin dejar marcas evidentes en la superficie. Era exactamente lo que su padre había descrito. Exactamente. Rosa guardó silencio durante esa primera semana. Ayudó en lo que le pedían. Cambió un filtro de aire, ajustó una banda, engrasó rodamientos. Hizo lo suficiente para que no dijeran que no servía y lo suficiente poco para que no la sacaran del camino mientras ella necesitaba tiempo para moverse. Don Aurelio Fuentes la vio por primera vez el jueves de esa semana. Llegó al taller con Rodrigo y otro hombre que Rosa no conocía y se detuvo un momento a la entrada para ver lo que había dentro. Cuando sus ojos llegaron a Rosa, que estaba agachada revisando un eje, frunció el ceño con una expresión que no era de curiosidad sino de molestia, como si alguien hubiera puesto una silla en un lugar donde no debería estar. ¿Esa quién es?, preguntó sin modular el volumen. La nueva, dijo Rodrigo. La contraté la semana pasada. ¿Qué sabe hacer? Rodrigo no respondió inmediatamente. Y en ese silencio, Rosa entendió algo sobre la relación entre esos dos hombres que no hubiera podido describir con precisión, pero que sintió con claridad. Rodrigo no le tenía respeto a don Aurelio, pero lo manejaba con la misma habilidad con que se maneja a un animal doméstico que cree que es el que manda lo necesario, dijo Rodrigo al final. Don Aurelio resopló y siguió caminando, pero antes de salir del taller se volvió una vez más hacia donde estaba Rosa y dijo, sin dirigirse a ella sino al aire en general, a ver si ésta sirve para algo. Pero eso no era lo más sorprendente. Lo más sorprendente estaba por venir. Para el fin de la segunda semana, uno de los tractores que habían estado en reparación volvió a fallar. Era el más nuevo, el que llevaba menos tiempo en el campo y que debería haber durado varios años más sin problemas serios. Hilario lo revisó durante media mañana, se rascó la cabeza y dijo que no entendía qué pasaba. Pascual intentó lo mismo y tampoco llegó a ninguna conclusión. Rosa pidió revisarlo. Hilario la miró con una expresión que no era hostil, pero tampoco era bienvenida, y dijo que si quería intentarlo, adelante. Era el tipo de permiso que en realidad significa, sé que no vas a poder, pero al menos nos quitamos el problema de encima un rato. Rosa trabajó en ese tractor durante 2 horas seguidas. No pidió ayuda, no hizo preguntas.
Abrió, revisó, tomó notas en una pequeña libreta que llevaba en el bolsillo del overol, cerró. Luego fue al cuarto de almacenamiento donde guardaban los bidones de fluido hidráulico y pasó 15 minutos entre las estanterías, con una linterna pequeña y sus manos moviéndose por los bidones como si supieran exactamente qué estaban buscando. Cuando salió, no dijo nada. Pero había metido en el bolsillo del overol algo que nadie vio. Un pequeño frasco de plástico con una muestra de fluido hidráulico tomada directamente de uno de los bidones recién abiertos. Esa noche, en la habitación que rentaba en casa de una señora del pueblo a cambio de una cantidad simbólica, Rosa sacó el frasco y lo miró a la luz de la lámpara. El fluido tenía el color equivocado, no mucho, solo un poco en el borde de lo que el ojo puede distinguir. El tipo de diferencia que la mayoría de las personas no notaría. El tipo de diferencia que alguien que sabe exactamente qué buscar puede leer como una firma. Sacó su teléfono y escribió un mensaje largo, luego esperó. El cuarto olía a madera vieja y a lluvia que amenazaba desde la tarde, pero no había terminado de caer. Afuera, un perro ladraba algo que Rosa no podía ver desde donde estaba sentada. La respuesta llegó 40 minutos después. Cuando Rosa la leyó, sus ojos se quedaron quietos en la pantalla durante un momento largo. Después soltó el aire que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Apoyó el teléfono en la mesa y miró el techo de lámina del cuarto donde dormía. Lo que nadie imaginaba era que ese mensaje no era el primero. Llevaba semanas intercambiando información con alguien que tenía tanto interés como ella en lo que estaba pasando en la hacienda del Ceibo. Alguien con autoridad legal para actuar cuando llegara el momento indicado. El momento estaba a días de distancia. Y entonces ocurrió algo que nadie olvidaría. En la mañana del día 16 de su estancia en la hacienda, don Aurelio convocó a todos los trabajadores del área mecánica al patio principal. Era el tipo de reunión que anuncia que algo malo está a punto de hacerse oficial. La gente llegó con esa expresión de quien ya sabe que viene un golpe y solo espera ver quién lo recibe. Don Aurelio había perdido casi el 40% de la cosecha proyectada ese año por las fallas en la maquinaria. 4 tractores fuera de servicio en momentos críticos del ciclo agrícola, uno completamente inutilizado. Los números que Rodrigo le había presentado esa mañana en un folder azul de cartón eran devastadores, del tipo que hace que los hombres que heredaron algo de sus padres sientan que están fallando a alguien que ya no puede decirles que no es cierto. Esta hacienda ha funcionado durante 38 años, dijo don Aurelio con la voz de alguien que está controlando una rabia muy vieja y muy cansada. 38 años sin un problema que no pudiéramos resolver. Y en 6 meses se nos cayeron los tractores uno por uno y nadie aquí me puede explicar por qué. Miró a Hilario. Hilario bajó la vista, miró a Pascual, Pascual también, luego miró a Rosa. Usted lleva 3 semanas aquí y el único tractor que tocó está peor que antes. ¿Qué tiene que decir? La mano izquierda sostenía algo más pequeño, la pieza metálica que había extraído del motor esa misma mañana antes de que llegara nadie al taller. Una pieza que tenía un nivel de corrosión interna que ningún uso normal podía explicar. «Puedo decirle exactamente qué está pasando, don Aurelio», respondió ella. Hubo un silencio que no era de expectativa sino de sorpresa. Nadie esperaba esa respuesta. Pero Rosa lo notó porque había estado mirando a Rodrigo Salcedo desde el primer día con la misma atención con que miraba los motores, buscando lo que no debía estar ahí. «Está bien», dijo don Aurelio con una sonrisa que no era amable. «Dígame». «Los tractores están siendo saboteados», dijo Rosa. «Alguien está contaminando el fluido hidráulico con un compuesto que corroe los sellos internos de manera gradual. Es un deterioro difícil de detectar porque imita el desgaste natural, sigue los mismos patrones superficiales, produce los mismos síntomas de falla, pero no lo es. El silencio que siguió fue de otro tipo.
Era el tipo de silencio que hace que la gente mire a los lados sin saber bien a qué o a quién está mirando. Don Aurelio dejó de sonreír. Eso es una acusación muy seria. Sí, dijo Rosa. ¿Lo es? ¿Y tiene alguna prueba de lo que está diciendo? Ella sacó el frasco del bolsillo. Una muestra del fluido del bidón, número 2 del almacén, tomada hace 4 días. Fue analizada en el laboratorio de la Universidad Autónoma Regional. El resultado llegó ayer por la noche. Sacó un papel doblado del otro bolsillo. El compuesto identificado en la muestra es un inhibidor de lubricación de uso industrial, no agrícola. No existe ninguna razón técnica para que esté en un sistema hidráulico de maquinaria de campo. Alguien lo puso ahí. Su expresión había cambiado de manera sutil pero definitiva, como cambia la temperatura del aire justo antes de que caiga la lluvia. Eso pudo haberlo puesto cualquiera, dijo con una voz muy controlada, incluyendo usted, que es la última que estuvo en ese almacén. Rosa lo miró durante un momento. No con enojo, con algo que era casi lo opuesto del enojo, una calma absoluta que venía de saber exactamente lo que estaba a punto de pasar y que no requería ningún gesto adicional para sostenerse. Tiene razón, dijo ella. Por eso no vine sola a decir esto. Y en ese momento una camioneta blanca entró al patio de la hacienda. Tenía el logotipo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en la puerta. Detrás venía un vehículo oscuro sin identificación, del que bajaron 2 hombres con ropa civil y credenciales que no dejaban lugar a dudas sobre su función. El sonido de esas 2 puertas cerrándose al mismo tiempo fue el sonido más importante que había escuchado ese patio en mucho tiempo. El ingeniero Camacho, inspector regional de la Secretaría, era un hombre de 60 años con bigote blanco y la paciencia de quien ha visto muchas cosas, pero raramente algo que lo sorprenda del todo. Esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, su expresión no era de paciencia, sino de algo más parecido a la satisfacción de quien lleva meses, esperando el momento correcto para mover una pieza que llevaba tiempo en posición. Se detuvo frente a don Aurelio y le extendió la mano. Buenos días, señor Fuentes. Lamento no haberle avisado con más anticipación, pero la naturaleza de esta visita lo requería así. Don Aurelio estrechó la mano de manera automática, como se estrechan las manos cuando el cuerpo responde antes de que la cabeza entienda qué está pasando. ¿Qué visita es esta? Una inspección técnica con carácter de investigación, dijo el ingeniero Camacho. Iniciada hace aproximadamente 3 meses a solicitud de una asesora técnica externa que colabora con nuestra oficina, hizo una pausa, la ingeniera Méndez. Todos los ojos fueron hacia Rosa. Don Aurelio tardó en procesar la palabra. ¿Ingeniera? Ingeniera en mecánica agroindustrial, dijo el inspector, con 12 años de experiencia en diagnóstico de maquinaria pesada y certificación técnica de 3 organismos nacionales. Sacó un folder y lo abrió sin apresurarse, con la tranquilidad de quien sabe que el documento que tiene en las manos ya no necesita apresurarse para hacer su trabajo. Su padre, el señor Guadalupe Méndez, trabajó en esta hacienda durante 23 años. Murió hace 6 meses en circunstancias que, a la luz de lo que hemos encontrado en los últimos meses, estamos revisando con mayor atención. El nombre de su padre en boca de otro hombre, en ese patio, con ese sol de la mañana cayendo sobre la tierra pisonada, hizo que algo en el pecho de Rosa apretara un momento, solo un momento. Luego volvió la calma. La misma calma con la que había aprendido a moverse desde que abrió esa caja de cartón y encontró el cuaderno de tapas negras. Rodrigo Salcedo ya estaba retrocediendo hacia la salida del patio cuando los 2 hombres del vehículo oscuro se movieron para interceptarlo. Fue un movimiento discreto, casi amable en la forma del tipo que dice, no hace falta correr porque ya no hay hacia dónde. Lo que siguió durante las 3 horas posteriores fue meticuloso y silencioso, que es como se hacen las cosas cuando están bien preparadas. Los inspectores tomaron muestras de los 5 bidones de fluido hidráulico del almacén. Fotografiaron los sellos dañados de los tractores. Revisaron el registro de compras de suministros de los últimos 18 meses. Copiaron documentos de la oficina del administrador con la eficiencia de personas que ya sabían exactamente qué buscaban, porque alguien les había dicho con precisión dónde mirar. Pascual, el mecánico joven, se quedó en un rincón del patio durante todo ese tiempo mirando a Rosa con una expresión que no era de miedo, sino de esa especie de asombro tranquilo que produce ver algo que no esperabas y que, sin embargo, una vez que lo ves, tiene sentido. En algún punto de la mañana se acercó a ella y dijo, en voz baja, ¿lo sabía desde que llegó? Ella lo miró y dijo, lo sospechaba.
Necesitaba confirmarlo. Pascual asintió despacio como si eso fuera lo más razonable del mundo. Lo que encontraron los inspectores confirmó lo que el cuaderno de Guadalupe Méndez había comenzado a documentar 6 meses antes de su muerte. Alguien había estado introduciendo sistemáticamente el compuesto contaminante en los bidones de fluido, con una frecuencia y una precisión que requería acceso al almacén y conocimiento de los ciclos de mantenimiento de la hacienda. La lista de personas con ese nivel de acceso era muy corta. Rodrigo Salcedo había estado negociando en secreto con una empresa de desarrollo inmobiliario que quería comprar las tierras de la hacienda El Ceibo para construir un complejo de bodegas industriales de distribución regional. El precio ofrecido era un tercio del valor real de la propiedad, pero don Aurelio, enfrentando pérdidas de cosecha año tras año y sin poder identificar la causa, había comenzado a considerar seriamente la venta. Rodrigo iba a recibir una comisión del 12% del valor total de la transacción, pagada por debajo de la mesa, a cambio de convencer al propietario de que vender era la única salida viable. La empresa de desarrollo ya había pagado parte de esa comisión por adelantado. Los registros bancarios estaban ahí, en una cuenta que Rodrigo creía que nadie relacionaría con él, porque estaba a nombre de una empresa de papel creada 18 meses antes. En el cuaderno de Guadalupe Méndez había una anotación que Rosa había tardado semanas en entender completamente, porque en ese momento le había parecido solo una observación, no una señal de alarma. Decía: le dije al señor Rodrigo que iba a hablar con don Aurelio sobre lo que encontré en los motores. Me dijo que lo pensara bien, que estas cosas a veces se complican más de lo necesario. 4 días después, Guadalupe Méndez murió en el taller. La investigación sobre las circunstancias de su muerte fue reabierta formalmente esa misma tarde, con los nuevos elementos del expediente como punto de partida. Don Aurelio Fuentes estuvo de pie en ese patio durante toda la mañana. No se fue a su oficina, no mandó a nadie, no dio órdenes. Se quedó viendo cómo los inspectores hacían su trabajo, cómo se llevaban documentos y muestras y fotografías, cómo Rodrigo Salcedo salía del patio en el asiento trasero de un vehículo oficial con una expresión que ya no era calculadora sino simplemente vacía, la expresión de quien acaba de entender que todas las salidas estaban cerradas antes de que él llegara a buscarlas. Cuando todo terminó y solo quedaban él, Rosa y el ingeniero Camacho en el patio, con el sol ya en la mitad del cielo y el aire con ese calor seco que se asienta después de que pasa algo grande, don Aurelio se acercó a ella. Caminó despacio, como quien no está seguro de que sus piernas vayan a responder bien si les exige demasiado. Se detuvo frente a Rosa a una distancia que ya no era la de un patrón frente a una empleada. Era la distancia entre dos personas que acaban de pasar por algo que ninguna de las dos eligió del todo y que las dejó en el mismo lugar sin haberlo planeado así. «¿Por qué no me dijo quién era cuando llegó?», preguntó. Su voz no tenía acusación. Tenía algo más parecido al agotamiento honesto de quien acaba de entender varias cosas al mismo tiempo. Rosa pensó un momento antes de responder. Porque si lo hubiera sabido desde el principio, hubiera habido tiempo para cubrir las huellas. Necesitaba que todo continuara como estaba mientras reuníamos la evidencia suficiente para que no hubiera manera de desmentirla. Don Aurelio asintió lentamente. «¿Y su padre sabía que usted venía?» «No», dijo Rosa. «Él murió antes de que yo leyera el cuaderno». Don Aurelio bajó la vista al suelo. Había algo en su postura que ya no era arrogancia ni autoridad. Era solo un hombre de 62 años parado en la tierra que había heredado de su propio padre, que acababa de entender que estuvo a punto de perderla por confiar en la persona equivocada y desconfiar de las personas correctas, y que ese error casi le costó algo que no tiene precio ni reparación. «Lo estaba echando esta mañana», dijo. «Sí», dijo Rosa, «lo sé. Y siguió trabajando de todas formas». «Tenía que estar aquí cuando llegara el inspector», dijo ella. «Era la última pieza que faltaba para que todo encajara». Don Aurelio levantó la vista. Sus ojos estaban cansados de una manera que no tenía nada que ver con el sueño. ¿Qué necesita para quedarse y arreglar los tractores? Rosa pensó en su padre, en el cuaderno de tapas negras. En los 23 años que Guadalupe Méndez había pasado en ese taller arreglando las mismas máquinas, llegando antes que todos y saliendo después que todos, con las manos siempre manchadas y la misma paciencia de siempre. En la fotografía vieja que había encontrado entre sus cosas, su padre de pie junto a un tractor recién pintado con una sonrisa que era la sonrisa específica de quien ha hecho algo bien y no necesita que nadie más lo confirme. 2 meses, dijo finalmente. Los tractores pueden estar en condiciones en 2 meses si empezamos de inmediato, y necesito que Pascual trabaje conmigo. Aprende rápido y hace las preguntas correctas. Don Aurelio asintió. Lo que necesite. Rodrigo Salcedo fue formalizado penalmente 3 semanas después.
Los cargos incluían sabotaje de bienes productivos, fraude, violación de confianza, y mientras la investigación sobre la muerte de Guadalupe Méndez seguía su curso legal, posible participación en negligencia con resultado fatal. Su abogado dijo en los medios locales que era todo un malentendido. Los medios locales no le creyeron, porque los resultados del laboratorio y los registros bancarios de la comisión pagada por adelantado eran del tipo de evidencia que no se malentiende por mucha voluntad que se ponga en intentarlo. La empresa de desarrollo inmobiliario se desvinculó públicamente de Rodrigo Salcedo, con la velocidad de quien sabe exactamente cuándo soltar algo que está empezando a quemarse. La hacienda El Ceibo no se vendió. 2 meses y 4 días después de la mañana en que Rosa Méndez había sido despedida en ese mismo patio, los 5 tractores de la hacienda estaban en condiciones plenas de trabajo. El proceso había sido meticuloso, cambio completo de fluidos en todos los sistemas hidráulicos, reemplazo de sellos y juntas dañadas, revisión de líneas y depósitos, calibración de sistemas de presión y ajuste fino de componentes que llevaban meses trabajando bajo condiciones que no eran las suyas. Rosa llevó un registro detallado de cada intervención que entregó al ingeniero Camacho como parte del expediente técnico del caso. Pascual había resultado ser exactamente lo que ella había intuido desde la primera semana, un muchacho con buenas manos y mejor disposición para aprender, al que nadie había tomado el tiempo de enseñarle bien porque enseñar requiere tiempo y paciencia y la convicción de que vale la pena. Para cuando terminaron los 2 meses, sabía diagnosticar con medidor de presión, interpretar análisis de fluidos y llevar un registro de mantenimiento preventivo que cualquier taller especializado hubiera validado sin dudar. El día que Rosa recogió sus cosas del taller, Hilario le dio la mano con una firmeza que valía más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Pascual le preguntó si iba a volver. Ella le dijo que no sabía, que dependía. Él asintió sin preguntar de qué. Don Aurelio la esperaba en la entrada de la hacienda. Tenía un sobre en la mano y lo entregó sin preámbulos. Adentro había un cheque que representaba la diferencia entre lo que le habían pagado en 3 meses de trabajo como mecánica de entrada y lo que correspondía a su tarifa real como ingeniera especializada en diagnóstico de maquinaria agrícola pesada. Era una diferencia considerable. Lo suficientemente considerable para que Rosa tardara un momento en guardarlo. No tenía que hacer esto, dijo. Sí tenía, dijo don Aurelio. Ella guardó el sobre en la mochila sin abrirlo. Antes de irse, Rosa caminó hasta el cementerio pequeño que quedaba al costado de la hacienda, donde los trabajadores habían enterrado a sus muertos durante décadas, bajo árboles que nadie había plantado adrede, pero que habían crecido de todas formas. La tumba de su padre estaba bajo un mezquite, cuya sombra a esa hora de la tarde era exactamente del tamaño necesario para que una persona pudiera quedarse de pie un momento sin que el sol le cayera encima. Alguien había puesto flores frescas esa mañana. No eran flores de vivero. Eran de las que crecen al borde de los caminos de tierra, las amarillas y las moradas que no tienen nombre en los catálogos, pero que todo el mundo reconoce. Rosa las miró un momento. No era el tipo de mujer que habla en voz alta a las personas que ya no están, porque había aprendido de su propio padre que la mejor manera de honrar a alguien es seguir haciendo bien lo que esa persona hacía bien, pero se quedó de pie bajo ese árbol durante el tiempo suficiente para decir, sin palabras, lo que había ido a buscar cuando llegó. Luego agarró su mochila, salió por la puerta de la hacienda y tomó el camino que llevaba a la carretera, donde el autobús de las 6 pasaría en 20 minutos y el sol empezaba a ponerse sobre los cerros con ese color anaranjado específico que solo tienen los atardeceres en los lugares donde la tierra trabaja de verdad. Hay personas que cargan con lo que saben como si fuera una carga, y hay personas que lo cargan como si fuera una herramienta. Rosa Méndez pertenecía a la segunda categoría, y lo había aprendido de un hombre que pasó 23 años arreglando máquinas que otros rompían sin entender por qué, con la paciencia de quien sabe que el trabajo bien hecho habla más fuerte que cualquier título enmarcado en la pared o cualquier grito. En un patio de tierra. El respeto no se gana con anuncios, se gana con lo que uno hace cuando nadie está mirando, cuando la situación se pone difícil, cuando el camino más fácil sería callarse,